¿Cómo consiguió el poder? La verdadera historia de Trump. Donald Trump es la figura mediática más polarizante de la era moderna. Para millones de personas es un líder visionario e imparable. Para otros, simplemente una persona totalmente despiadada. Pero si apartas el ruido, las polémicas diarias y el ego desmedido, la figura de Trump sigue ocultando un interrogante gigantesco. ¿De dónde salió exactamente el capital y el poder que lo llevó a ser presidente de los Estados Unidos? Del padre. La historia que el mundo entero ha comprado nos habla de un genio de los negocios hecho a sí mismo, alguien que conquistó Nueva York a base de instinto, pero la verdadera historia no empieza en los rascacielos de la Quinta Avenida, empieza en los barrios obreros de Queens, bajo la sombra de un hombre que le enseñó todo lo que sabe, su padre Fred Trump. Fred no era una celebridad dentro del mundo de los negocios, era un constructor implacable, frío y calculador que amasó una inmensa fortuna construyendo bloques de apartamentos para la clase media tras la Segunda Guerra Mundial. Mientras que otros promotores buscaban el prestigio de Manhattan, Fred se conformaba con cobrar decenas de miles de alquileres cada mes, acumulando una montaña de dinero en efectivo. Pero Fue listo. En vez de buscar lo más grande, cogió muchos pedacitos pequeños y de ahí consiguió ese dinero. Me encanta esa mentalidad. el padre no construyó simplemente edificios, también moldeó la mente de sus hijos con una filosofía salvaje. En la mesa de los Trump, el mundo se dividía en dos tipos de personas, los que ganaban a cualquier precio y los perdedores. No había ni existía espacio para la debilidad ni para la empatía. El hermano mayor de Donald Trump, Fred Jr., estaba destinado a involucrarse y heredar el negocio inmobiliario de la familia. Sin embargo, era un chico amable cuyo verdadero sueño era ser piloto comercial, una vocación que le valió la constante desaprobación de su entorno. Esta inmensa presión familiar influyó directamente en su declive. Sus graves problemas de alcoholismo le terminaron costando su puesto como piloto y destruido por la adicción, Fred Jr. acabó trabajando en el mantenimiento de las propiedades de la familia Trump y mudándose a un ático sin amueblar en la casa de sus padres hasta que sufrió un ataque cardíaco a los 42 años. Donald Trump observó muy de cerca este deterioro, una tragedia que tuvo un impacto tan profundo en él que tomó la decisión de no consumir alcohol ni fumar tabaco en toda su vida, pero más allá de eso asimiló la lección psicológica más cruel de su juventud. Mostrar vulnerabilidad o desviarse de lo que se esperaba de él significaba ser aplastado, así Ya sabemos de quién es la culpa. Si el padre menospreciaba al hermano mayor por no ser como ellos, por no ser implacable, al final el hijo menor, ¿qué va a hacer? Si dice, mi hermano ha muerto por esta razón, por esto, por esto, por esto, yo voy a evitar todo eso. Y claro, quiere complacer al padre y evidentemente va a tratar de ser como él. Y todo lo contrario al hermano pequeño bueno, al hermano mayor, perdón, que murió. que bloqueó cualquier atisbo de debilidad y adoptó la personalidad que su padre exigía. Se volvió ruidoso, confrontativo y absolutamente implacable. A los 25 años, Donald Trump ya contaba con el respaldo de la inmensa fortuna de su familia, pero la vida en los barrios de Queens se le quedaba pequeña. Él no quería ser un rico anónimo que se dedicaba a cobrar alquileres. Quería fama, portadas en revistas prestigiosas y sobre todo dominar el centro de Manhattan. En la década de los 70, Nueva York no era la ciudad brillante que todos conocemos hoy en día. Estaba al borde de la bancarrota, sucia, llena de peligros en sus calles y parecía no tener futuro. Sin embargo, donde otros veían ruina y huían aterrorizados, Trump vio el escenario perfecto para dar su primer gran golpe. Puso sus ojos en el Comodoro, un viejo hotel en completa decadencia situado junto a la estación Grand Central, con la idea de transformarlo en un reluciente complejo de lujo. Para cualquier persona razonable, esto no tenía el más mínimo sentido financiero. Ningún banco en su sano juicio le iba a prestar decenas de millones de dólares a un joven inexperto en una ciudad en ruinas, pero Donald Trump no jugaba bajo las mismas condiciones que el resto. No consiguió el dinero por ser un visionario o un maestro de la negociación, lo consiguió porque su padre estaba detrás como avalista. Fue la inmensa Claro, así cualquiera. Es que claro, así es muy fácil. Con el dinero de otros, todos podemos hacer cualquier cosa. solvencia del imperio de Fred Trump la que sirvió de escudo financiero para que los bancos le abrieran las puertas al crédito. Fue Claro, es que con dinero de papi y mami al final todo el mundo hace todo lo que quiere.
Exactamente en esta operación donde Donald Trump descubrió que podía tomar decisiones de un riesgo brutal, llevarse todo el mérito frente a las cámaras y dejar que el dinero y el peligro real lo pusieran otros. Así fue como nació la verdadera marca Trump. Su siguiente movimiento fue la construcción de la Trump Tower, un rascacielos diseñado sin... A ver, que me alegro por él, que ojalá todos tuviésemos esa capacidad de tener a alguien detrás que nos avale a la hora de comprar cosas, a la hora de emprender un proyecto, que si fallamos no pasa nada. Porque el dinero no es nuestro. Al final el golpe pues no es tan duro. Pero amigo, para la gente que viene desde cero, empezar a arriesgarse, poner su propio capital, su propio patrimonio, sin la certeza de que pueda recuperar y aumentar ese capital, es muy riesgoso. Simplemente para deslumbrar. No era el edificio más alto de Nueva York, tampoco el mejor construido, pero era el más ostentoso. Trump acababa de comprender una regla fundamental. En la era de los medios de comunicación, aparentar éxito es mucho más rentable que tenerlo de verdad. Impulsado por un ego que ya no conocía límites, Trump desató una expansión frenética durante los años 80. Ya no le bastaba con levantar rascacielos en el horizonte de Manhattan. Trump quería ver su apellido impreso en todas las industrias posibles. Compró una aerolínea y la bautizó como Trump Shuttle, adquirió un equipo de fútbol americano, compró el tercer yate más grande del mundo y por encima de todo desató una fiebre faraónica en Atlantic City, construyendo 3 casinos que terminaron de culminar su gran poder inmobiliario. Sin embargo, había un detalle crítico que las cámaras, las portadas de revistas y las entrevistas ignoraban por completo. Todo este imperio no se sostenía sobre cimientos financieros sólidos, sino que se sostenía realmente sobre una inmensa y frágil montaña de deuda e hipotecas. Para financiar todas estas obras, Trump recurrió a bonos basura con unas tasas de interés altísimas. Había construido un castillo de naipes donde los ingresos de los casinos apenas lograban cubrir los intereses de los préstamos. Tú fíjate cómo tiene que ser de grande la deuda para que los ingresos de tus propios casinos no puedan paliar esa cantidad de dinero que tienes que devolver. Porque un casino es súper rentable. ¿Qué casino pierde dinero? Ninguno. Y en un sitio como el que estamos viendo, lleno de casinos, ya sea en Las Vegas, ya sea, no sé, se ha dicho en Atlantic City, esa cantidad de dinero se multiplica. ¿Cuánto dinero debía Trump para no poder compensarlo con las ganancias de los propios casinos? Una millonada, o sea, tenía que ser una puta salvajada. El problema de creerte tu propio personaje es que tarde o temprano la matemática financiera termina llamando a tu puerta. A principios de los años 90, la economía estadounidense pisó el freno de golpe y entró en una potente recesión. El mercado inmobiliario colapsó, el crédito se congeló y la gente dejó de gastar dinero. En este contexto, la corporación de Trump acumulaba más de 3.000 millones de dólares de deuda, de los cuales casi 900 millones estaban garantizados personalmente por el propio Donald Trump. El supuesto genio invencible de los negocios, el hombre que dividía el mundo entre ganadores y perdedores, estaba a efectos prácticos totalmente arruinado. Pero aquí es donde ocurre uno de los mayores giros de esta historia, que demuestra cómo funciona realmente el sistema capitalista cuando juegas en las grandes ligas. La lógica dictaba que los bancos debían embargar sus activos, liquidar sus empresas y destruir su imagen pública. Sin embargo, en las tensas reuniones a puerta cerrada, los banqueros descubrieron algo que no esperaban para nada. Trump les debía tanto dinero que si lo dejaban caer en la bancarrota arrastraría a las propias entidades bancarias al abismo con él. Había secuestrado financieramente a sus acreedores. Se había vuelto demasiado grande como para dejarlo caer. Atrapadas en esta red de apalancamiento, las instituciones que debían hundirlo se vieron obligadas a rescatarlo. Sin embargo, le obligaron a ceder el control de sus aviones, a vender el yate y le fijaron una estricta asignación mensual para sus gastos personales. Pero la verdadera clave de todo esto es que mantuvieron viva su imagen. Salvaron la marca Trump para evitar un colapso mayor en los mercados y mantener ante el público la ilusión de que seguía siendo un gigante multimillonario. En 2004, con una débil imagen mediática, un productor de Hollywood le ofreció en televisión el papel más rentable de su vida: interpretarse a sí mismo. Así fue como nació el reality show El Aprendiz. El programa fue un fenómeno cultural absoluto. Cada semana, decenas de millones de espectadores veían
veían a Trump sentado en la cabecera de una imponente sala de juntas, evaluando a jóvenes talentos y despidiéndolos sin piedad con su famosa frase "estás despedido". La ironía de esta Vamos, que le lavaron la cara. situación era magistral. El hombre que había estado a punto de hundir la economía de sus propios acreedores por una gestión temeraria, ahora era presentado a Estados Unidos como el juez supremo infalible del éxito empresarial. La magia de la televisión hizo su trabajo y borró de un plumazo el rastro de la bancarrota, ocultó el estrés de las deudas y reescribió su historia en la mente del público. Lo convirtió a los ojos de la gente en el multimillonario perfecto que se había recuperado tras un duro golpe. Tú fíjate el poder de los bancos. Alguien te debe dinero, pero claro, no puedes dejar caer a esa figura porque si no te arrastra. Lo cual le haces un lavado de cara, consecuentemente la gente confía en él de nuevo. El chico que estaba en bancarrota, pues ahora ya no lo está. Es famoso, la gente confía en él, la gente pone dinero para sus negocios porque él por él mismo no puede y el banco no puede otorgar más dinero para que realzar el vuelo. Y entonces ese chico gana o ese hombre, ese empresario vuelve a ganar dinero y te lo devuelven, o sea, al banco. Es una jugada maestra. Pero tú fíjate el poder que tienen los bancos. No simplemente dan dinero, no. No simplemente te quitan dinero, no. Te pueden dar o quitar poder. Punto. Trump supo exprimir ese espejismo mejor que nadie en todo Estados Unidos. Aplicó la dolorosa lección que aprendió en la crisis de los 90 y alteró por completo su modelo de negocio. Dejó de ser un constructor tradicional para transformarse en una empresa de licencias de marca. Pasó de arriesgar su propio capital construyendo rascacielos a que promotores independientes estuviesen dispuestos a pagarle ¿Ves? decenas de millones de ¿Ves lo que he dicho? Al final, dinero atrae dinero. dólares simplemente por poner el nombre Trump en letras doradas sobre la fachada de sus edificios. Consecuentemente gana dinero, con lo cual puede devolver todas esas deudas que tenía al banco. Jugada maestra. Vendió su apellido para etiquetar filetes de carne, botellas de agua, universidades y campos de golf en todo el mundo. Capitalizó los beneficios de su fama y eliminó por completo el riesgo financiero. El riesgo ya lo asumían otros. Él solo cobraba el cheque por ceder la ilusión de su éxito. Pero la ambición de Donald Trump nunca se había tratado solo de dinero. Su padre le había enseñado que la meta final siempre era alcanzar el poder absoluto. Y cuando el mercado inmobiliario y la televisión se le quedaron pequeños, apuntó al escenario más grande del planeta. En 2015 descendió por las escaleras mecánicas de la Trump Tower que había diseñado como un decorado para su ego y anunció su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Y además lo hizo utilizando la estrategia exacta que llevaba perfeccionando toda su vida. No habló como un político tradicional, habló como la estrella televisiva del aprendiz. Entendió que en la era de la sobreinformación, la indignación, el conflicto y el espectáculo generan mucha más rentabilidad y atención que los debates técnicos. Dividió al país aplicando la misma filosofía brutal que aprendió en la mesa del comedor de su casa en Queens bajo la mirada de su padre. O eres un ganador implacable o eres un perdedor. O estás de mi lado o eres el enemigo a destruir. Esa obsesión por presionar primero, por no parecer débil ante el resto, marcó todo su primer mandato y el actual. Lo hemos visto a nivel económico, provocando duras guerras de aranceles y tensiones comerciales con China mediante medidas proteccionistas y muy conservadoras, pero esa misma rigidez también le ha trasladado a problemas humanos mucho más complejos, como el de la inmigración en las fronteras o los hilos de los conflictos bélicos en Oriente Medio, que dejaron de tratarse desde la diplomacia tradicional. Para Trump, el mundo nunca había sido una comunidad, era un mercado donde o pisas fuerte o te pisan. Al final, la historia de Donald Trump nos deja una reflexión que va mucho más allá de los rascacielos, las ideas políticas, las grandes construcciones o el dinero. Toda su vida ha sido una carrera frenética por construir una armadura perfecta, un personaje ruidoso y blindado diseñado con un fin único, jamás ser visto como alguien débil ante los ojos de su padre y cubrir la dolorosa pérdida de su hermano. Pero es esa misma coraza la que termina chocando con la realidad, porque los países no se pueden gestionar a base de martillazos y las personas no se pueden reducir a simples números en una cuenta de resultados. El valor de la vida humana es muchísimo mayor que el de cualquier negocio familiar, y aprender que sentarse a escuchar a quien piensa diferente e intentar comprender sus motivos en lugar de dar sus ideas directamente por malas no te convierte en un perdedor ni te vuelve en alguien más vulnerable. Al contrario, te hace más humano. Vamos, que si es un hijo de puta, la culpa es del padre.